preparada, a la que no le hacemos sitio, sea porque no hay los lugares cualitativamente hablando, o sea porque se les paga tan mal que para esas habilidades se encuentran en otros lugares un lugar más receptivo. Creo que hay que educar capacitando a la vez para el aprovechamiento de los recursos naturales de tipo local. Creo que tenemos un sistema educativo casi preparado para que se vayan. Demasiado universal, demasiado básico, ¿no? Y creo que complementar esto con una educación vinculada a la realidad del local, regional, para que desde niños se evalúe la posibilidad de hacer algo con esos recursos, transformar antes de transportar o cambiar el tipo de productos, ¿no?, a otros con mayor valor agregado, en fin. Creo que hay mucho que hacer, por supuesto, en el campo de la educación. No pretendo con esto hacer un recetario demasiado sencillo y pretendidamente fácil, pero creo que para mí por lo menos está claro que en la educación hay que incorporar esta cultura de la propia región, cosa que es muy difícil. Yo viajo mucho a universidades y pregunto qué han publicado sobre el lugar, y se publica y se investiga poquísimo sobre la propia región. Creo que ese es uno de los graves problemas del regionalismo en el Perú, y es el poco interés del liderazgo académico, intelectual, profesional de esos lugares para estudiarse a sí mismos, ¿no?, y encontrar las oportunidades que estén ahí para salir adelante. Termino. Hay la gente, yo sí creo que hay para empezar, pero claro, se acabaría muy pronto si es que esta ruta se desarrolla, ¿no?, por un tiempo suficiente, y entonces sí hay que... La pregunta también es, ¿se quedará la gente en sus lugares de origen? Claro, no en su pueblito, pero por lo menos en su región, para generar esta diversidad, digamos, de productos en pequeña escala, que tienen que ser buenos y caros, porque producir poco y barato es pobreza. Para eso no hace falta grandes reflexiones. Que migre la gente, mejor. Pero si queremos aumentar las posibilidades de que se queden, no con cadenas, sino con oportunidades, yo sí creo que el tipo de educación que he mencionado puede ser importante para mantener la relación entre lugares de origen y ciudades intermedias, etc. Y ese es el último punto, las ciudades intermedias como lugares de servicios productivos, cosa que es importante, lugares con aeropuertos, lugares con servicios diversos, y habitabilidad también, lugares habitables, ¿no? ¿Por qué? Porque un reto es frenar un poco la exportación de habilidades desde las regiones hacia las grandes ciudades y al extranjero. Entonces, no es que de 10 se quedan 2 y vamos a tratar de que se queden los 10, imposible, digamos. Las vocaciones humanas son muy diversas, ¿no? Pero sí que de 10 se queden 3, en vez de 2, y de ser posible 4, en los alrededores por lo menos de ese ámbito regional, con la finalidad de que transformen, de que vayan en una ruta de este estilo. Creo, por lo tanto, que una manera de pensar lo tecnológico, de pensar esas transformaciones, es mirando desde, digamos, los sectores más atrasados en ese sentido de nuestra economía nacional, y buscando oportunidades en esa dirección, con la finalidad de no caer demasiado rápido en la declaración de desahucio en la que muchos colegas profesionales, intelectuales están cayendo, en cuanto a que no hay opción, lo mejor que puede hacer la gente es irse. Y entonces, claro, tampoco hay que encadenarlos, ya he dicho, a los sitios, ese no es el punto, pero sí generar rutas en donde la probabilidad de que unos cuantos más se queden en los alrededores de sus lugares más locales de origen sea mayor. En general es entonces un tema que para mí relaciona el título de la presentación, digamos, ¿no? Relaciona el tema de la investigación, de qué tecnología hace falta para ese tipo de realidades, una manera de entender el desarrollo en el Perú, incluyendo estas opciones de desarrollo desde abajo, ¿no?, y atendiendo la consideración sobre el mercado, la distancia, el transporte, y por lo tanto haciendo que estar en cualquier lugar en el Perú no sea una fatalidad, ¿no es cierto?, sino que sea un lugar de posibilidades, ¿no?, que creo yo que tienen que resolverse en la línea que estoy sugiriendo
si es que les parece bien. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier. Tiene la palabra ahora Eduardo Ismones. Buenos días con todos ustedes. Para mí es un honor estar acá con Gisela y con Javier. Con Gisela porque está liderando un cambio trascendental en la gestión de la ciencia y tecnología en el Perú. Todo lo que he visto y criticado durante años, en los últimos 3 años está teniendo un punto de inflexión muy simpático, y mi único temor es que pasará el próximo año con un nuevo gobierno. Espero que se siga en la línea. Y por otro lado, con Javier, que está a cargo del acuerdo nacional en un país donde prima el desacuerdo nacional. Trabajo complicado, difícil, y en el cual todavía hay muchísimo más por hacer. Los temas planteados, investigación, desarrollo, mercado y universidad, dentro del contexto de la universidad peruana y modelos para armar, da pie a una discusión bastante abierta. Pero antes de empezarla, yo quisiera retomar algo que ya ha sido mencionado. Hablamos de la universidad y la visión de cada uno de nosotros sobre la universidad es totalmente distinta. Y es un diálogo de sordos porque cada uno está pensando en un modelo determinado cuando conversa con el otro y no saben que están llegando a acuerdos o desacuerdos sobre cosas de las que piensan de manera distinta. ¿Qué fue la universidad? ¿Qué es la universidad? Creo que mejor hay que pensar en qué debe ser la universidad. Y hay gente que ha trabajado este tema, por ejemplo Hans Visema, que ha sacado un libro titulado La Universidad de Tercera Generación, da varias pautas que deberíamos leer y ver cómo nuestras universidades se van acoplando a esas ideas. Esa universidad de tercera generación es una universidad que se relaciona con mucha mayor fuerza con la sociedad, particularmente con el mundo de la empresa o generando empresas también, pero marca muy fuerte esta intención de, basándose en la formación y en la investigación, cómo acercarse y trabajar de manera mucho más cercana y obtener beneficios de ello al trabajar con la sociedad. Creo que otro tema de contexto que quiero ver, la universidad está dentro del país, ¿qué función cumple? Primero veamos qué es lo que debemos buscar en un país. Y en un país creo que lo central, más allá del Producto Bruto Interno Per Cápita o la riqueza humana, el fondo del tema es cómo conseguimos que la gente tenga un buen desarrollo humano. O sea, el objetivo central es que la gente pueda tener salud, buena salud, pueda vivir muchos años, tenga buena educación, buena alimentación, que pueda votar, ser elegido, hacer negocios, crear empresas, cerrar, participar en asociaciones, etc. Ese es el foco principal y a eso deberíamos orientarnos desde las distintas actividades que realicemos en cualquier organización. Pero ¿cómo? ¿Cuáles son las fuerzas que nos permiten tener este desarrollo humano? Necesitamos recursos. Y hay 2 recursos centrales que nos permiten que las personas tengan este desarrollo humano. Hay varios, pero 2 centrales diría. La gente tiene que tener un salario decente. Los habitantes de un país, de una región, deben tener un salario decente. Y por otro lado, el Estado debe cobrar buenos impuestos para poder hacer las cosas que nos sirven a todos, para poder hacer una labor de redistribución de la riqueza. Pero, ¿cómo conseguimos que la gente tenga un salario decente y que haya buenos recursos? Necesitamos que haya riqueza económica. Necesitamos que las empresas crezcan, produzcan, ganen bastante bien. Y acá viene un problema con la universidad. Entre la universidad y la empresa hay tensiones. Se ha hablado de divorcios, algunos, me acuerdo hace muchos años, decían que ni siquiera se habían casado nunca, pero es natural. ¿Qué es el profesor universitario promedio? Es un empleado. ¿Con qué simpatía va a mirar a una empresa ajena? Y nosotros formamos a los alumnos que luego van a trabajar en las empresas. De partida ya generamos una sensación donde no hay amistad o simpatía hacia las empresas. La palabra mercado acá, para muchos profesores, es una palabra mal vista, mercado. ¿Qué nos importa el mercado? Nosotros vivimos en nuestras 4 paredes, vivimos felices y el mercado no nos importa. Y al menos transmitimos esa sensación. Pero necesitamos que las empresas ganen y produzcan bien.
Y cuando uno explora y trata de encontrar, ¿y cómo conseguimos que haya riqueza económica? El tema clave es productividad. Necesitamos que haya productividad, que las empresas sean competitivas. Y claro, ¿qué es productividad? Productividad es hacer más cosas con los mismos recursos o con menos recursos hacer lo mismo que se hacía antes. Y acá viene un pequeño problema. Muchas empresas en nuestro país consideran que ser productivo es pagar poco, gasta menos para hacer lo mismo. Pero, ¿cuál es la manera más fuerte, más potente de ser productivo y de generar una organización competitiva? Si uno escarba un poco más, descubre el cambio tecnológico. Como ha comentado Javier, o lo ha expresado de algunas maneras, ¿no? Si queremos productividad, queremos empresas que ganan, producen bien y pagan buenos salarios y pagan buenos impuestos, la base está en el cambio tecnológico. Pero el cambio tecnológico también genera adelantos en el conocimiento que ayudan al desarrollo humano. O sea que al final, por dos vías conseguimos una mejora en el desarrollo humano. Una larga, que es productividad, de empresas que generan riqueza, gente que paga buenos salarios, buenos impuestos, y ya tenemos recursos para avanzar hacia el desarrollo humano. Claro, esto asumiendo que las empresas pagan impuestos, que no hay corrupción, que el Estado maneja bien los recursos, etcétera, etcétera. Pero estos adelantos en el conocimiento que también provienen del cambio tecnológico son adelantos en las comunicaciones, en el transporte, etcétera. Y comenzamos a pensar, ¿y cómo provocar el cambio tecnológico? Le damos vueltas, hay muchas maneras de provocar cambio tecnológico. Alguna es comprar tecnología del exterior, traer máquinas, equipos, conocimiento. Pero cuando compramos máquinas, equipos, dejamos de usar parte de nuestra riqueza, pagar salarios mejores o pagar impuestos, para comprar esas máquinas y equipos. Que claro, las compramos a otros países y esos otros países ese dinero que a otros países ayuda a que haya una mejor calidad de vida, un mejor desarrollo humano en esos otros países. No es malo traer cambio tecnológico a otros lugares, es la principal fuente de transferencia tecnológica que manejamos en el Perú. Pero ha sido estudiado largamente que la mejor manera de provocar cambio tecnológico para un país es cuando la genera la misma gente que está en el país. Y entonces, ¿cómo conseguimos provocar este cambio tecnológico? ¿Cómo conseguimos provocar la innovación con nuestra propia gente? Y ahí encuentro otra vez dos fuentes claves que nos permiten esto. Primero, que haya recursos para invertir. ¿Recursos para invertir en qué? En investigar, en hacer inventos, en desarrollar, generar aplicaciones, en innovar, conseguir que esto llegue al mercado, y en emprender. Y por eso, en el actual gobierno sí yo veo con mucha alegría que se está invirtiendo recursos en la parte de investigación. Creo que todo lo que ha contado Gisela, que hay mucho más, contribuye y muestra cómo el país está sumamente interesado en provocar actividades de investigación, desarrollo e innovación. Un solo problema veo ahí, y que es parte del desencuentro nacional, ¿no? Se van abriendo líneas, produce por un lado, consiste por el otro, ahora agricultura por el otro, y es vital que si van desarrollándose, conversen y coordinen. Ojalá eso esté pasando, no estoy seguro, pero es vital que suceda, porque si no, cada uno está haciendo sus políticas y con escasos recursos duplicamos, nos tropezamos y cometemos errores. Pero en nuestra cultura nacional está ese trabajar cada uno por su lado y hay que luchar contra ello. Necesitamos cooperar, construir. Y en fin, decía, para provocar cambio tecnológico necesitábamos recursos, ahora los hay, lo está viendo, espero que los siga viendo y ya no lo perdamos. Pero luego viene otro factor central. Con los recursos no vamos a ningún lado si no hay gente, si no hay personas. ¿Qué tipo de gente necesitamos? Necesitamos creadores, gente de manera libre, que piensa, que crea. Necesitamos investigadores, que no necesariamente son la misma cosa. Necesitamos inventores, que no necesariamente son investigadores ni creadores.
Necesitamos innovadores, que son los que llevan eso al mercado. Necesitamos emprendedores, gente que quiere emprender cosas, que tienen las ganas. Y ahí es donde viene nuestro problema. Las cifras que muestra Gisela en el caso de investigadores son patéticas. Pero lo mismo sucede en el caso de inventores. La cantidad de patentes que producimos es bajísima. La cantidad de creadores, somos un país muchas veces que anula al creador. ¿Y nuestros emprendedores quiénes son? La gente que no tiene plata. Los que no tienen más remedio que poner su negocito a vender cositas por acá, por allá. ¿Y cómo es que podemos tener creadores, investigadores, inventores, innovadores, emprendedores? ¿Dónde tenemos que trabajar con mucha intensidad? Por supuesto en el colegio, pero con mucha más fuerza en las universidades. Un elemento clave para tener la gente que transforma un país está en las universidades, pero de manera potencial. En el Perú, las universidades no estamos cumpliendo la función de formar creadores o facilitar al creador su labor creativa, ni investigadores, ni inventores, ni innovadores, ni emprendedores. Inclusive la palabra emprendedor como mercado, como innovación, está mal vista en muchos lugares de la universidad. En ese contisuyo, antisuyo en el que estamos en diversas universidades, en algunos lugares innovación, emprendimiento, mercado suena mal. En otros lugares suena como si fuera lo único que hay que trabajar. La universidad es el sitio ideal para estar transformando a esas personas que transforman el país. Inclusive para formar a las personas que van a los colegios y enseñan a los estudiantes y transmitan una nueva forma de hacer y de pensar. Entonces, sí hay un potencial inmenso, fortísimo en la universidad, pero no lo estamos cumpliendo y esto tiene raíces históricas. Vi un artículo de René Ortiz hablando muy interesante sobre el coloquio que nos convoca y él hablaba de la universidad, que teníamos un modelo basado en la Universidad Napoleónica y la Universidad Alemana. En realidad no es del todo correcto. Hay otro modelo de universidad más antiguo, el modelo medieval. Y yo creo que aún hoy en día tenemos prácticas y estilos propios de la universidad medieval y no nos damos cuenta. La Universidad Napoleónica, la alemana, surge en el siglo XIX cuando se había agotado el modelo medieval. Las universidades iban a desaparecer. Y yo creo que hoy en día muchas universidades también estamos en una situación parecida porque no estamos cambiando nuestra forma de relacionarnos con la sociedad. Pero bien, pensando en cómo trabajar para que la universidad sea esa institución enfocada en formar creadores, investigadores, innovadores, emprendedores, etcétera, etcétera, yo creo, y en eso trabajo, que es vital que consigamos que la universidad sea un espacio agradable para el estudiante, para que viva la vida universitaria. Y me temo que hoy en día, para el estudiante, la universidad es un obstáculo a vencer. ¿Cuántos estudiantes hay presentes aquí ahora? Creo que 1, 2, 3. ¿No están preocupados? Bueno, todos somos estudiantes, José, ¿no? Pero estudiantes de pregrado, poquísimos. ¿Les interesa esta discusión? Ayer vinieron, pero eran la mayoría. No, son muy pocos los yo me imagino cuando estudiaba por el 76, posiblemente hubiera estado lleno de estudiantes ávidos de cuestionar, discutir y atacarnos a los expositores. Pero ahorita están preocupados de terminar su carrera e irse a trabajar, cuanto antes. Si pudieran aprobar sin estudiar, pues un gran número lo haría. Porque no sienten que sea el sitio de goce o de disfrute. Yo vengo del lado de las ingenierías, esto lo veo más fuerte y más patente. Pero nosotros tenemos que cambiar esa forma de actuar. Y creo que los profesores estamos con problemas. Estamos acostumbrados, estamos en una zona de confort. ¿Y por qué cambiar? Y por eso creo que lo que tenemos que conseguir es
llamar a los estudiantes y ayudarlos primero a descubrir qué les gusta, qué les apasiona, qué les interesa en su vida. Yo hace años enseñaba lo que era innovación y emprendimiento. Bueno, lo sigo enseñando, pero he cambiado el método, porque al comienzo creía que se podía enseñar cómo ser emprendedor y ser innovador. Y hay técnicas, pero luego me di cuenta que estaba cometiendo un gran error. Eso no se enseña, se provoca. ¿Y cómo se provoca mejor? Cuando consigue uno que el alumno esté dedicado a lo que le gusta. Y no solo cuando está dedicado a lo que le gusta, cuando encuentra otras personas parecidas a él y que ojalá no sean de su misma especialidad. Cuando conseguimos que un abogado esté trabajando con un físico y estén trabajando con un comunicador alrededor de un tema que les gusta, que puede ser el rock, que puede ser el procesamiento digital de imágenes, etc. Y lo que he descubierto es que cuando trabajamos con chicos que están de esa manera compartiendo un mismo interés desde distintos lugares, resulta que salen mucho más fuertes a la hora de trabajar. Porque en el trabajo entre ellos han generado competencias, habilidades blandas que necesitan para trabajar afuera y además han disfrutado. Si queremos nosotros que en nuestra universidad haya más investigación, más desarrollo, si queremos que nuestros estudiantes quieran resolver problemas de la sociedad, tenemos que promover el que ellos descubran sus gustos, sus intereses, y no castrarlos. Lo veo mucho en ingeniería, donde domesticamos a los alumnos, ¿no? Pero creo que al final en muchas de las especialidades acabamos haciendo lo mismo. Los vamos empaquetando y al final, como decía Gisela, piensan que la universidad es su mundo, salen, piensan que su empresa es el mundo y vivimos en un país que luego tiene que enfrentar Javier tratando de que se encuentren gente desencontrada desde el origen. Muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo. Tenemos máximo 15 minutos para tener un diálogo interesante con el público. Les digo que son máximo 15 minutos, no por arbitrario y tirano, sino porque a las 11, en realidad Javier tiene que salir, tiene un viaje programado, Eduardo tiene clase, entonces vamos a marcar el tiempo con cuidado. La mecánica va a ser escuchar las preguntas primero en bloque. Les voy a pedir por favor que sean breves en sus preguntas. 2 preguntas para comenzar. Sí, para la doctora Gisela Ortega. He visto lo del DINI, la dirección, ¿cómo se llama? Para investigadores e innovadores. Me gustaría si ella puede desarrollar más lo que es los innovadores. Yo le digo algo porque en el Perú puede haber un desperdicio de recursos cuando no se sabe el cómo hacer. Yo le voy a poner un caso concreto, el programa Mi Riego, 1.000 millones de soles. Me gustaría que investigue qué se ha hecho con ese dinero. Es un desperdicio porque ha faltado el cómo hacer. Y así como ese hay varios proyectos que tienen que ver con tecnología, en cierta forma aplicada, ¿no? para cubrir una necesidad del país. No entendí la pregunta. ¿Cuál era la pregunta? ¿Qué entiende si puede desarrollar más el aspecto de innovadores? Porque este es un directorio de investigadores e innovadores.